Desde el principio de nuestros tiempos hemos sido testigos de un sinfín de acontecimientos. Hoy nos enfocaremos precisamente en la educación y lo que nos ha traído desde la Edad Antigua hasta nuestros tiempos modernos. Antes de comenzar, es importante decir y saber que el hombre educa desde la antigüedad, educa y es educado. El hombre educa con la transmisión de su cultura, valores e incluso de sus creencias. Hablaremos de la educación principalmente de la Edad Antigua, ubicándonos en Grecia, donde sus filósofos más rescatables y famosos son Sócrates, Platón y Aristóteles. Incluso antes de las teorías de los anteriores filósofos mencionados, ya existía una concepción de lo que era la educación. Sin embargo, y a mi parecer, estos tres son la base de lo que hoy en día se conoce como las teorías pedagógicas. La educación en la Edad Antigua era un tanto discriminatoria, ya que solo los hombres tenían el derecho de estudiar y las mujeres no. Dentro de esta discriminación también existía una discriminación de clases, en la que los nobles y los plebeyos también tenían diferentes escuelas y enseñanzas. Los nobles estudiaban en una escuela llamada gramática, en la que les enseñaban política y eran considerados para gobernar. En cambio, los plebeyos estudiaban en una escuela llamada elemental, en la que simplemente les enseñaban a cómo trabajar. Algo muy importante que debemos mencionar es que en la Edad Antigua, las teorías pedagógicas de Sócrates, Platón y Aristóteles instruían al niño para que pudiera analizar e investigar lo que había en su entorno, teniendo así un pensamiento crítico. También apoyaban el hecho de que se podía aprender jugando y socializando, además de que ofrecían una educación física, moral y por supuesto la intelectual. Si bien en la Edad Antigua la educación solamente era impartida hacia los hombres, eso no cambia en lo absoluto en la Edad Media. Durante esta época, la educación era impartida por la Iglesia, haciéndola una educación meramente teológica, en la que Dios era considerado como el centro del universo. Esta época fue un poco oscura, ya que condenaban a aquellos con conocimientos sobresalientes y además de los que negaban a Dios. Eran juzgados y llevados a la hoguera. La educación se dividía en trivium y quadrivium, que era impartido por los monjes en las escuelas monacales y palatinas. En las escuelas monacales, al terminar eras obligado a ser monje de igual manera, y en las palatinas no eras obligado. Durante la Edad Moderna ocurrieron acontecimientos sumamente muy importantes, entre las que destacan las exploraciones hacia el mundo y el Renacimiento. Además de todo eso, también surgieron varios inventos que hasta nuestros días siguen vigentes. Algo muy importante que sucede durante esta época es el humanismo, que es la pérdida de la monopolización de la Iglesia hacia la educación. En esta época la Iglesia ya no tenía poder absoluto sobre la enseñanza. La educación, sin embargo, era centrada meramente en el hombre, como el centro de todo el mundo, como el centro del universo. Otro acontecimiento importante es que durante esta época también surge la educación con la mujer. Se rompen las barreras discriminatorias y de clases sociales. Con el ser humano ya considerado como el centro de todo, llamado también antropocentrismo, se buscaba explicaciones lógicas que dependían meramente de la razón, explicaciones demostrables. Con la llegada de la edad contemporánea también llegan las primeras revoluciones industriales, en la que ya no se necesita un estudiante teológico ni mucho menos crítico. Ahora se necesitan estudiantes que al salir de su formación sean útiles para trabajar en las fábricas. En consecuencia a los nuevos requerimientos por las fábricas, las escuelas tuvieron que cambiar su método de enseñanza para, en lugar de formar estudiantes, formaban trabajadores que eran obedientes, infalibles y se adaptaban rápidamente al área de trabajo. La educación a lo largo del tiempo, como lo hemos visto, ha ido cambiando para poderse adaptar a las nuevas necesidades y requerimientos del ser humano. La educación, siendo una transmisión de valores y enseñanzas transmitidas de un individuo a otro, se puede decir que existe incluso desde mucho antes de la creación de la escritura,
se podría decir que desde la creación del ser humano. Se ha transmitido para poder sobrevivir, para alimentarse, para vestir, para poder encontrar un refugio, entre muchos, desde la edad de las cavernas. Ahora bien, la educación ha cambiado mucho desde los pensamientos de Aristóteles y Platón. La educación en el mundo ha tenido cambios muy importantes para poderse adaptar a nuestra forma de vivir y nuestros requerimientos. Si bien durante la edad antigua, la edad media, no se consideraba a la mujer para poder adquirir conocimiento, ahora es fundamental que adquieran conocimiento. También el romper los lazos discriminatorios de no enseñarle a los pobres como era en la antigua Grecia. Ahora vemos que los pobres disfrutan de una educación gratuita y obligatoria. Considero que la educación en nuestros tiempos es muy eficaz, ya que se han desarrollado diferentes teorías pedagógicas para que nosotros podamos aprender de diferente manera y en mejor manera. Es importante para nosotros aprovechar lo que se nos ofrece, puesto que ahora la forma de aprender es mucho más fácil y accesible a como era en tiempos pasados.